rey Usías, vi yo al Señor. Y era un profeta y no lo había visto antes, pero con la tragedia él va al templo buscando quizás fortaleza, porque se le viene todo el pueblo encima. La gente decía: Usías cometió un error. Escúcheme con atención: nunca se ponga a hacer algo al cual Dios no le ha llamado a hacer. No hagas nada por imitación, por impulso, por envidia. Lo que vayas a hacer, hazlo porque Dios lo ha dicho. Este hombre fue llamado para ser rey. Y bueno, 52 años de prosperidad al pueblo. Dijo: bueno, vamos a prender el incienso. Eso lo hacían los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Dios lo hirió con lepra. Y la lepra es símbolo del pecado. Ahí hay gente que ya no siente la presencia de Dios porque están haciendo cosas que Dios no les mandó a que hiciesen. Entonces haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Y muere lleno de lepra, es apartado conforme a la costumbre del leproso. Isaías está desprotegido, el pueblo quiere matarlo, va al templo a buscar protección y se encuentra con una experiencia sobrenatural. Quizás tú viniste al templo a pedir a Dios algo y te vas a encontrar con una manifestación que quizás no esperabas en esta tarde. ¿A qué viniste? A refugiarte. Bueno, tal vez a orar por una petición, pero te vas a encontrar con la gloria de Dios. Dice: vi yo al Señor, y lo vio, dice, sentado en un trono de gloria. Lo primero de la crisis es que la crisis te quebranta, te tritura. Jesús dijo: si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, pero si cae a tierra y muere, llevará muchos frutos. ¿Cuántos quieren llevar frutos? Entonces usted tiene que morir. Una vez un predicador en Chile dio un mensaje fuerte y los pastores llegaron y dijeron: quedamos como medio heridos. Entonces dijo: no, el mensaje entonces no causó el efecto, la idea era que murieran. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, pero si cae a tierra y muere, llevará muchos frutos. Entonces el quebrantamiento es lo primero que te da la crisis. Te quebranta. Los hombres que alcanzaron grandes frutos en la Biblia fueron quebrantados. Te menciono algunos: Sadrach, Mesach, Abednego fueron lanzados al horno de fuego, pero ellos no adoraron a dioses paganos. No adoraron. Daniel fue metido al foso de los leones, un quebrantamiento tremendo. Escúcheme, el mismo Jesús, Isaías dice: quebrantado y desechado entre los hombres, varón experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado, no lo estimamos. En el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado de la humanidad. Entonces Jesús fue un hombre de quebranto también, fue quebrantado por el mismo Padre. Entonces tú dices: pero ¿cómo el Padre me va a quebrantar a mí si yo soy su hijo? Porque Él quiere sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor que está en ti. El problema, hermano, es que estamos mostrando el barro y el tesoro está escondido, porque tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces a veces tú dices: ¿por qué a mí? José fue quebrantado, vendido por sus hermanos, metido preso injustamente. Job fue tratado, quebrantado, perdió a su familia, perdió su finanza, perdió su salud, y la esposa quedó viva. No hay nadie que te pueda hacer sufrir más sino a la persona que tú amas. Y el diablo la utiliza como instrumento y le dice: aún tú retienes la integridad, maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job está viviendo un quebrantamiento, pero dice: con todo eso Job no pecó. No peques delante de Dios, ni atribuye despropósito alguno. Cada situación que viene a tu vida en quebrantamiento tiene un propósito de llevarte a un lugar mejor, a un nuevo nivel de gloria. ¿Cuántos lo creen así? Pablo con Silas en Filipo fueron apedreados, azotados, encarcelados, metidos en el cepo de más adentro, pero no se quejaron,
porque entendieron que había un propósito en Dios. Si tú estás atravesando la crisis y te están quebrantando, déjate llevar como el águila cuando está la tormenta, porque la tormenta te lleva al propósito. Los otros animales se esconden, el águila se mete en la tormenta y deja que la tormenta le trate. ¿Cuántos están siendo quebrantados? Isaías comienza a ver a Dios, dice: vi yo al Señor, dice, encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay, ya el ay no es para la gente, ahora el ay es para él. Ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos. Lo que indica que la santidad no tiene límites. A veces no valoramos la santidad porque no la sentimos. Entonces, como no la sentimos, no la valoramos y fallamos con acciones a Dios. Y entonces, cuando fallamos, recién allí reconocemos que estábamos en una santidad. Entonces, valore la santidad, valore, pero la santidad no está limitada. Hay mucho más. Dígale que está a su lado: hay mucho más. Había más, hay más. Diga: hay más para mí. Entonces ya este profeta no señalaba el ay para la gente en el capítulo 5, ahora el ay es para él. Porque cuando tú entras en la intimidad con Dios y Dios desnuda tu corazón, entonces ya tú no señalas a nadie. Entonces ya tú no ves la viga que tiene, la paja que tiene el hermano en su ojo, sino que ahora tú empiezas a ver la viga que está en tu ojo. ¿Cuánto estamos aquí? Dice: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de gloria. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa. Si en el libro de Daniel, en el capítulo 10, Daniel recibió 3 toques: uno a la rodilla, símbolo a la oración; el segundo toque fue un toque a los labios. Porque escúcheme, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que ser profetas de nuestras propias circunstancias, y vamos a hablar de acuerdo a la gloria que vamos a ver. Porque el quebrantamiento lo segundo es que la crisis te quebranta y te hace ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios, cuando la ves, no es para que te quede callado, callada, es para que tú lo digas a los demás, aquellos que no conocen de Él. Por eso el serafín toca con el carbón sus labios, para que no se quede callado. Daniel fue tocado en los labios para que profetizara la salida del pueblo de Israel que estaban esclavos en Babilonia. Entonces es necesario un toque a nuestros labios para que podamos hablar de aquella gloria que nos está siendo revelada por causa de una crisis que nos ha quebrantado y que nos ha hecho morir para ver la gloria de Dios. Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Isaías es tocado en sus labios, y él dice después que oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces ya él estaba listo para decir: heme aquí. Escúcheme, lo tercero que Dios va a hacer: lo primero, te quebranta la crisis. Lo segundo, la gente que no conoce a Dios reconocerá a Dios a través de tu crisis. ¿Qué dijo Nabucodonosor cuando metieron a los 3 muchachos y ellos salieron intactos? Nada se quemó, solamente las sogas. Y vimos a un cuarto, dice, y tenía aspecto de hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor lo mandó a sacar y dijo: el Dios de ellos es Dios arriba y es Dios abajo.
y el que blasfeme de este Dios, su casa será convertida en muladar. Nabucodonosor, el rey de ese imperio poderoso, reconoció la gloria de Dios a través de la crisis de 3 muchachos que no doblegaron su corazón ni su voluntad para ir tras los dioses paganos, sino que se mantuvieron íntegros delante de la presencia de Dios. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque la integridad es lo que yo soy para Dios. Los dones, lo que yo hago para Dios. La integridad es lo que yo soy para Dios. Y si has perdido la integridad, tienes que recuperarla como sea. ¿Qué es lo que el enemigo va a robar? La integridad. Cuando Dios dice que en el libro de Job, Satanás dice que después de rodear la tierra sube a la presencia. Dios pregunta por Job y dice: ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él, santo, prudente y que es íntegro? La palabra integridad, se derivan de ella sinónimos como justicia, rectitud, derecho. La palabra integridad en el pensamiento antiguo hebreo era una línea vertical que partía de la tierra y llegaba al cielo, y aunque vinieran vientos y tempestades, nada la movía. Cuando una persona guarda la integridad, puede venir la prueba más grande, que nada te va a mover, porque está plantado en algo que a Dios le agrada. La integridad. El proverbista dice: el que camina en integridad anda confiado. La integridad te da confianza, mas el que pervierte su camino será quebrantado. David dice: júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. Cuando estás en la integridad, sabes, puedes decirle a Dios: júzgame, examíname, porque la integridad me da tanta confianza que estoy seguro que nada va a suceder. ¿Cuántos estamos aquí? La integridad te mantiene en la presencia de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? En el contexto, la presencia del Espíritu Santo moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí en ese lugar. Entonces dice: los que guardan integridad y los que hacen justicia con sus manos. Entonces la integridad te mantiene en la presencia de Dios. Y sabes que la integridad va a ser atacada por el diablo. O sea, probada por Dios a través del ataque satánico. Y el diablo va a usar 3 cosas para robar la integridad. Número 1, va a usar la escasez económica para ver tú qué dices. Segundo, va a atacarte a través de la familia. Y tercero, va a atacar tu salud. Pero cuando tú seas atacado en la integridad a través de estas 3 cosas, usted lo que tienes que hacer es adorar a Dios. Aunque no lo entienda. Job no lo entendía. Job no sabía si era por su mala administración, pero lo que sí sabía él, que detrás de esa prueba había un propósito de Dios. Dice: con todo eso Job no pecó ni atribuyó despropósito alguno. Y dice: adoró. Qué difícil es adorar en medio de una situación difícil, en medio de la escasez económica, en medio de la prueba familiar. Qué difícil es adorar cuando hay una enfermedad en el cuerpo que te está atormentando. Pero es allí donde Dios va a probar tu corazón y donde Dios quiere una adoración verdadera. Nunca pierdas tu capacidad de servir y nunca pierdas tu capacidad de adorar. Escúcheme, cuando Pablo estaba en Filipos encarcelado por causa del evangelio, lo azotaron y él no se quejó, sino que a medianoche oraba y adoraba. Dice que cantaba himnos a Dios. ¿Usted cree que Dios no se va a conmover cuando ve que uno de sus hijos, por causa de su obra, está siendo tratado, quebrantado, probado, y sin embargo de sus labios no sale ninguna queja, sino que al contrario retiene integridad y aparte de eso sigue adorando a Dios? Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Adore a Dios. Dani Berrío sacó una canción. Adora a Dios. Dígale que está a su lado: adora a Dios. Adorar a Dios nos muestra que la atmósfera turbia va a ser cambiada por un torrente de paz. Nunca pierdas la capacidad de servir y la capacidad de adorar,
porque de esa manera agradas a Dios. Y el diablo dice que cuando llegó nuevamente, Dios le dijo: ahí está, mira.